Nos encontramos aquí en la secretaría de la iglesia de nuestra localidad, de la parroquia Santo Tomás de Aquino, con el padre Cristian Dutruel. Padre, como siempre, un verdadero gusto poder volver a charlar. Estamos charlando mucho últimamente. Lo cierto es que, bueno, la realidad, los sucesos que han tenido lugar en las últimas semanas nos motivan a estar aquí y es, de nuevo, siempre un verdadero gusto. Padre, bueno, ha pasado una semana, poquito más, poquito menos, de la asunción ya de un nuevo papa, ¿no? Qué velocidad, qué rápido que ha pasado todo esto. Queríamos, por supuesto, por obvios motivos, tener sus primeras reflexiones, sus primeros pensamientos respecto a lo que es la llegada de un nuevo Santo Padre, en este caso, León XIV. Así es, Santi. Estos últimos días estuvimos bastante en contacto con todos estos acontecimientos que hemos tenido, desde la muerte del Papa Francisco, el periodo sede vacante, el cónclave, hoy ahora la elección del nuevo Papa, que bueno, siempre hacia la iglesia, hacia adentro de la iglesia, un nuevo Papa siempre es un momento de mucha alegría, se vive con mucha esperanza, siempre un inicio, un nuevo pontificado renueva las esperanzas. Para los creyentes también es un signo de que Dios no abandona a su iglesia, pero da un nuevo pastor para que nos guíe, para que nos acompañe. Por eso con este espíritu también recibimos al nuevo Papa, León XIV. Papa que nosotros como argentinos, por supuesto, tiene que ver con lo que hemos charlado respecto a la lastimosa, por supuesto, partida del Papa Francisco. También teníamos nosotros la expectativa de ver cuál iba a ser la línea, ¿no? De qué más o menos diríamos, en cuestiones, en qué cuestión podríamos emparentar al nuevo Papa, si era una continuidad, de alguna manera, de ese estilo que por supuesto ejemplificó el Papa Francisco. Pareciera ser en primera instancia que es el caso, ¿no? Que León XIV, de alguna manera, con su propio acento, por supuesto, y eso lo iremos viendo, pero continúa ese camino de renovación que propuso Francisco desde el 2013. Sí, exactamente, ya desde el principio de las primeras palabras que dijo nos marca una continuidad, que es un poco, creo, el camino también de los últimos años que la Iglesia ha hecho. No solamente, digamos, con Francisco se acentuó quizás este camino, pero sí que la Iglesia viene transitando en las últimas décadas, que es un camino que se impone también por los cambios culturales, sociales que estamos viviendo. La sociedad ha cambiado muchísimo en estos últimos 30, 40 años, y bueno, la Iglesia está inserta en el mundo y también va caminando, acompañando el caminar del mundo, y bueno, también va encontrando en cada momento, podemos decir, las acciones concretas, adecuadas a cada momento para anunciar el Evangelio. Bueno, y indudablemente el Papa León XIV nos ha mostrado que viene en continuidad con los pontífices anteriores, sobre todo el pontificado de Francisco, que es el inmediato a él. Sabemos también que como cardenal era un colaborador estrecho del Papa Francisco. Es más, fue Francisco quien lo rescató, podemos decir, un poquito de ese anonimato en el Perú, para llevarlo, anonimato digo en el buen sentido, porque fue el que le dio un cargo en la curia romana, un cargo importante, lo creó cardenal, lo promovió a un trabajo en la curia, de tal manera que el cardenal Prevost se hizo conocido, pudo llegar también a donde está hoy. Nombrabas la situación de sus largas décadas viviendo en Perú, lo cual, por supuesto, de alguna manera nosotros como argentinos, como sudamericanos, también sentimos una especie de continuidad o de ligazón especial con una persona nacida y criada y formada en los Estados Unidos, pero con una impronta bastante fuerte de lo que podríamos incluso decir la iglesia sudamericana, latinoamericana, ¿cierto? Sí, exactamente. El cardenal Prevost en su momento, con su trabajo en el Perú tantos años, pues como obispo también en Perú, realmente tiene un conocimiento de la iglesia americana que no se lo contó otro, lo vivió él mismo. Y en esto también vemos un poco ese ojo también agudo del Papa Francisco en su momento también de rescatarlo como figura, dándole un cargo importante en la curia romana, proponiéndonos también en el canal Prevost un modelo también de pastor, de vivir la pastoral hoy en día, de ser iglesia en estas condiciones que nos toca vivir con la realidad propia también de América. Sin ánimos de comparar, ni mucho menos, esto que decías respecto a los perfiles de los últimos papas, y en particular, por supuesto, de Francisco, se ve allí, en esta simpleza, en esta humildad, de hecho, hemos tenido noticias en estas semanas, que hemos leído, por supuesto, mucho del flamante nuevo Papa, de lo que fueron esas décadas, ese trabajo, como bien decía, anónimo en lugares, incluso de gente muy humilde, muy trabajadora. Hay ahí evidentemente, diríamos simbólicamente, un mensaje fuerte de la Iglesia al volver a apostar a alguien que vive el Evangelio desde ese punto de vista, ¿no? Desde la coherencia, ¿no? Desde esa simplicidad que incluso reconocemos y conocemos mucho de los gestos simbólicos de Francisco al respecto, ¿no? Digamos, de alguna manera no estar tan emparentados con la riqueza, ni todos los oros, ni la opulencia, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Sí, exactamente. Su trabajo en el Perú fue el trabajo de un sacerdote misionero, con todo lo que implica
lo que a él le tocó atender en el Perú, que era zona de misión, pero Claro. misión extrema, podemos decir. A veces nosotros decimos misión, estamos acostumbrados quizás a nuestra realidad donde muchas cosas son fáciles, Claro. con rutas, con caminos. Él le ha tocado llegar a lugares muy inhóspitos de su diócesis y lo ha hecho como buen pastor que fue, como obispo entregado y realmente un talante misionero en sentido pleno de la palabra. Por eso es un hombre, creo el cardenal Prevost y ahora León XIV, que tiene, conjuga, podemos decir, grandes dotes, por un lado humanas, pero también pastorales. Bueno, es una persona también culturalmente muy formada, además de ser políglota, su formación teológica, humanística es muy grande. Su trabajo como pastor, como misionero, indudablemente. Y después también algo que no es no menor, es también bueno, este trabajo que tuvo en estos años también en la curia romana, que le posibilitó también el conocimiento del gobierno de la Iglesia. Claro. Todas cualidades necesarias para el mundo de hoy, con una línea, como decís vos, de la austeridad, de la sencillez, de la simpleza, tan necesarias también en la Iglesia actual y en el mundo actual, pero que también se necesitan cualidades también de gobierno, que indudablemente las tiene por el conocimiento que tiene de la curia, este trabajo que Francisco le encomendó al frente de la Congregación de Obispos, creo que fueron 2 años más o menos, 2 años y medio que estuvo al frente de la Congregación de Obispos, que le ha permitido también tener muchas cualidades, por algo también lo han elegido, pero sí resalta mucho esto, su perfil misionero, entregado, el trabajo que ha realizado en Perú. Incluso comentaban y leía un poco que es muy querido también por la Iglesia peruana, los fieles de Perú lo quieren muchísimo porque ha dejado marcado a fuego el corazón de los peruanos con su presencia. Y también no hay que olvidarnos, antes de estar en Perú, él fue superior general de los agustinos en todo el mundo, así que también tiene conocimiento prácticamente de todo el mundo. En todos los lugares de los agustinos tienen casa religiosa, él visitó, hizo las visitas casi todo superior general. Bueno, eso le dio un conocimiento muy amplio de que la Iglesia no se agota solamente a lo que es Europa, sino que la Iglesia es universal. Bueno, y se encarga de una manera particular en cada cultura donde le toca estar, porque no es lo mismo el trabajo pastoral en Europa, en Estados Unidos, que en América Latina, que en Oceanía o en África. Cada lugar tiene sus particularidades propias y la Iglesia trata también de adaptarse a esas realidades. Y así como hablamos de esa simpleza y de esa humildad, también hablamos, si bien por supuesto hay que ver cómo sigue su papado, cómo comienza, cómo se desarrolla, de una cierta apertura bastante pronunciada en el caso de Francisco, esto de incorporar mujeres, de incorporar incluso personas, podríamos decir laicos, gente no quizás necesariamente creyente, pero sí muy potable. Eso esperemos de alguna manera, por supuesto, que sea una continuidad de una línea que fue muy pronunciada y muy fuerte con Francisco. Sí, exactamente. La Iglesia, es decir, desde el Concilio Vaticano II, en la década de los 60, ha marcado que es el tiempo de los laicos, también en el sentido de que, bueno, los laicos, al no ser sacerdotes, están invitados a anunciar el Evangelio, a tomar protagonismo en la Iglesia y en la sociedad. Bueno, yo creo que un poco el pontificado de Francisco llevó, podemos decir, a su plenitud, apertura al trabajo de los laicos, a que tomen conciencia de que son iglesia, lo que uno ve también como simple cura de un pueblo le dice a veces a la gente, bueno, a ver, no esperen que el cura haga todo, no esperen que el sacerdote sea el que tenga siempre la iniciativa, no esperen a que todo recaiga sobre el cura, sino que también siéntanse iglesia ustedes, porque lo son, a partir del bautismo. Entonces que la gente tome ese compromiso realmente de poder anunciar el Evangelio, de poder llevar adelante estructuras propias de la Iglesia que quizás en otro tiempo estaban reservadas a los sacerdotes y que ahora necesitamos que los laicos asuman también su responsabilidad y podemos decir su adultez en la fe, por decirlo de alguna manera, su mayoría de edad en la Iglesia, realmente asumiendo responsabilidad. Y Francisco en esto nos ha dado también muestras de una Iglesia que se abre. Yo creo que, a ver, no solamente Francisco, los pontífices, fue un camino que se fue haciendo ya con los pontífices anteriores. Francisco, digamos, le dio mayor impulso y nos marcó un camino, indudablemente. Lo que decís vos, la participación de las mujeres, si bien a veces uno mira las parroquias y la mayoría de las que están son mujeres en los puestos claves, sin ir más lejos, aquí en la misma parroquia de Cañada, cuando uno mira, reinan las mujeres en el sentido que son las que hacen casi todas las tareas pastorales. A los hombres siempre les cuesta más quizás el compromiso o el acercarse un poquito más a alguna tarea pastoral en la parroquia, pero a veces en ciertas estructuras de gobierno todavía seguía muy ligada a los hombres. Y Francisco nos ha enseñado que en ciertas cosas de gobierno tranquilamente puede estar un laico y una mujer, necesita ser un sacerdote. Sabemos que hay cosas propias, sí, del sacerdocio y otras no. Entonces Francisco nos ha mostrado eso, que también están los laicos como bautizados, son adultos en la fe y pueden asumir responsabilidades propias de gobierno dentro de la Iglesia. Padre, lo que sigue ya para ir cerrando es una opinión personal, a título personal. Qué interesante fue ver en estas últimas semanas, justamente con la partida de Francisco y con el advenimiento, con la llegada de León XIV, ver que mediáticamente hablando el foco estuvo puesto, ¿no?
en estas situaciones, corriendo del eje, muchas cuestiones que a veces están totalmente banales y están fuera de lugar. De nuevo, esto es a título personal, pero qué interesante ver o leer en ese acontecimiento, si se quiere, de alguna manera un gesto esperanzador. Quiero decir, a la gente le sigue interesando, le siguen importando cuestiones trascendentales que superan la coyuntura de lo que pasó en la semana, lo que pasó en el día. Realmente en las últimas semanas el foco estuvo puesto en la muerte de un papa y en la llegada de uno nuevo. Sí, exactamente. A mí también me llamó mucho la atención eso que señalás, cómo en estos últimos 20 días prácticamente el foco de atención fue el Vaticano, la Iglesia, y como decís vos, dejando al margen quizás otras cuestiones, todo el mundo centró su atención en eso, incluso gente que no cree, gente que no comparte muchas cosas de la Iglesia, estuvo atenta al devenir de estos acontecimientos. Por un lado, la partida de Francisco, que sí, fue algo que nos entristece siempre, la muerte de cualquier persona duele, es más también de un pontífice, un líder universal como fue Francisco, con todo lo que representó para la Argentina también, como hablábamos la otra vez, y también, como si esa expectativa, esa esperanza, la llegada de un nuevo papa. Por un lado, hacia adentro de la Iglesia, como yo lo decía hoy, el tema de un nuevo pontífice, que es un signo de que Cristo pastor nos regala un pastor que sigue guiando a la Iglesia, que la Iglesia no queda huérfana, sino que Cristo se sigue ocupando de su rebaño a través de su pastor, que es el Papa, pero también hacia afuera de la Iglesia, el interés que generó en el sucesor de Pedro, quién va a ser, con todo lo que implica, hacia la política internacional, hacia el compromiso por la paz, por transformar el mundo. Bueno, también esto nos habla de que el papado en estos últimos años ha adquirido también un lugar, en cierta manera, de relevancia como una autoridad moral, en cierta manera, a nivel internacional. Entonces también, por eso había en vez de tanto foco puesto en todo esto. Y son signos, como decimos, esperanzadores, al margen, como siempre yo digo, de las creencias de cada uno, la religión, de que podemos vivir, digamos, como hermanos, que podemos apostar a un mundo mejor, que podemos apostar a lograr la paz, a comprometernos por el bien común, que en esto el Santo Padre León XIV también, él ha insistido en esto, en tender puentes, lo dijo en el primer momento que salió al balcón, el tema también de ocuparnos realmente de lo humano, o sea, de la paz, él insistió mucho en eso, en la paz, en esas primeras palabras que dio en el balcón apenas fue electo, habló de eso, de la paz, y creo que él mismo también es un hombre de paz, su rostro, sus expresiones, sus palabras nos transmiten paz, tranquilidad. Es verdad que por ahí, yo esto lo decía un poquito el domingo a la noche en la misa en San Martín, a veces la gente cae en las comparaciones que sí, a veces podemos comparar estilos, bueno, cada pontífice tendrá su estilo propio, con sus acentuaciones propias, pero bueno, tenemos sí que mirar más allá de eso, no quedarnos en lo simplemente accidental, que si la vestimenta, que si vive acá, que si esto, que si lo otro, sino en cosas mucho más profundas, que es esto que vos señalabas, el camino por la paz, el tratar de tender puentes, de poder ser realmente un referente moral para la humanidad. Entonces ahí tenemos que poner la atención, porque si nos quedamos en comparaciones, que si Francisco, que si Juan Pablo, que si Benedicto, que si León XIV, quedamos quizás en un plano muy banal, y estamos invitados a ir más en la profundidad. Cada uno es distinto, gracias a Dios, pero cada uno sigue un camino trazado, que es este que hablábamos, de una iglesia que quiere estar cerca del mundo, que quiere acompañarla, y que desde la fe también tiene una palabra del Evangelio, de salvación, para dar a este mundo que necesita realmente salvación, alegría, esperanza, como lo vemos todos los días. Y pensando en esto último que dice y en la pregunta o el comentario que hacía yo previamente, también ver ahí una necesidad evidente de la gente de una cierta orientación, es decir, en tiempos de tanta relatividad, de pérdida justamente de valores fuertes o de certezas, de alguna manera, hay evidentemente un deseo de una cierta orientación, ¿no? Y sí, exactamente, estamos viviendo, sabemos hoy en día, una cultura muy relativista. Esto en su momento lo había dicho el Papa Benedicto XVI, apenas la asumió, él habló de la dictadura del relativismo, fue un poquito sus palabras cuando asumía como pontífice en el año 2005. Y bueno, y hoy vemos un poco, que esto también el Papa Francisco lo señalaba, como se llevó al extremo este relativismo, como bien decías, donde se diluyó todo. Hablamos de un relativismo moral, intelectual, cultural, una realidad líquida, podemos decir. Bueno, y realmente el corazón del hombre necesita una seguridad, una certeza, una verdad. Desde la fe decimos, Dios nos ha creado para Él, y tenemos ese anhelo de verdad, de plenitud, de felicidad en el interior del hombre, que se sacia solamente en la verdad, en el bien. Bueno, y lo vemos hoy en día como la gente busca, incluso, repito, al margen de la religión que profesen, pero buscan la verdad, buscan la felicidad, buscan la plenitud. Entonces, el papado puede, digamos, orientar como a partir de ser un referente moral en este camino también.
Padre, como siempre, un verdadero gusto charlar de estas cuestiones que, insisto, son más trascendentales, van a lo profundo, es un poco la intención cada vez que tenemos la oportunidad de charlar con usted. En este caso, por supuesto, de lo que es un acontecimiento trascendental a nivel mundial como es el nuevo papado, el papado de León XIV. Como siempre, un gusto, muchas gracias, siempre a disposición el canal 2 y Panorama. Y bueno, seguiremos charlando seguramente, porque justamente esta orientación de alguna manera todos la estamos buscando. Sí, exactamente, Santi. Vamos a ver cómo siguen los próximos días, meses y años de este papado. Obviamente que uno, como sacerdote, estoy muy, muy contento con la elección de León XIV. Uno reza y pide a Dios que lo ilumine, que lo asista, porque nada fácil la tarea que le ha tocado. Pero bueno, veremos también cómo siguen los próximos pasos y seguramente tendremos posibilidad de seguir hablando, de seguir charlando y sobre todo esto que decías vos, de poder tomar lo que nos sirva para la orientación de nuestra vida cotidiana. Y creo que eso también es lo que tenemos que aprender como iglesia y también los no creyentes, no quedarnos simplemente en lo exterior, ir a lo trascendental, a lo que hace realmente, que es esto, lo que el Papa nos puede enseñar. Cada Papa, desde su personalidad propia y su estilo propio, lo que nos puede enseñar, iluminándonos obviamente con la luz del Evangelio, para que podamos vivir, no de cualquier manera, sino plenamente humanos, en definitiva, como Jesús nos pidió. Gracias, Padre, a disposición siempre. Gracias a ustedes.